Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, este es el canal del Personalista. Hoy nos vamos a preguntar ¿por qué los personalistas rechazan el término apetito? Vamos a empezar diciendo que cuando se habla del término apetito en filosofía clásica, no nos referimos únicamente a la persona que tiene mucho apetito porque tiene hambre. El término apetito para los clásicos es algo más amplio. Cuando yo vi que los personalistas rechazaron el término apetito, principalmente Karol Wojtyła, me sorprendió muchísimo porque el término, tal y como lo usa Santo Tomás de Aquino, es realmente excelente. Tiene muchos alcances a nivel filosófico y por eso me sorprendió. Pero bueno, yo quise tratar de investigar y ver por qué se rechaza el término apetito en Karol Wojtyła principalmente. Y llegué a estas conclusiones y se las quería compartir. Empecemos. Primero, vamos a leer qué dice Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en Persona de Acción explícitamente. Fíjense, dice Wojtyła: el término apetito, en el sentido de nuestro idioma, parece que se limita a significar a lo que sucede en el hombre, y no lo que sucede en la esfera de sus decisiones conscientes. O sea, lo que el hombre hace. Lo que sucede pasivamente. En cambio, las decisiones conscientes son enteramente activas. Wojtyła quiere fundamentar la responsabilidad y para eso necesita fundamentar decisiones que se hacen y no que suceden. Y parece ser acá, habría que volver a decir esto, en el sentido de nuestro idioma, que Wojtyła habla en polaco. Cuando dice nuestro idioma se refiere al idioma polaco. Pareciera ser que está criticando esto, ¿no? De que el término apetito tomista, appetitus, no parece señalar, al menos en su idioma, en la traducción de su idioma polaco, lo que sucede en la esfera, o sea, las acciones que realizamos responsablemente, y por eso lo lleva a descartarlo. Vamos a ver por qué. El término apetito tiene una historia muy larga y vamos a tratar de introducirnos en esta historia, ¿sí? Primero, empecemos con Platón. Probablemente haya algo mucho antes, porque esto está dentro del idioma griego. Ya vamos a ver el significado griego del término apetito. Pero entremos en Platón. Según su obra La República, hay tres tipos de alma, que corresponde a tres partes del cuerpo, y a su vez a tres tipos de hombre que integra la sociedad. Aclaramos que todavía no usamos el término apetito, porque cuando habla del alma concupiscible o irascible, no usa el término apetito, sino que lo usa después. Ya vamos a ver en dónde. Está el alma concupiscible, que es la que está en el vientre, en la cual, como buscan los placeres sexuales o de la comida o de la bebida, exige moderación. Y su lugar en la política o en la sociedad tiene que ver con los artesanos para Platón. Después, el alma irascible, para Platón está en el pecho. El alma irascible necesita de valor y es más propia de los militares, que usan el valor para luchar en las guerras. Y el alma racional está en la cabeza, necesita ante todo la prudencia, porque los gobernantes, y los mayores gobernantes son los filósofos para Platón, necesitan de esa prudencia para gobernar. Acá claro, el tema de la moderación en el alma concupiscible. Dice Platón, después lo voy a decir, que los que son en esta parte de la sociedad política tienen que obedecer a los que los mandan, que son los gobernantes, y gobernar ellos sus propios placeres, la propia búsqueda de sus propios placeres. Esto en Platón, pero esto tiene que ver con un solo fragmento de la obra de Platón. Habrá que analizar un poco más en el resto de su obra. Vamos a ver citas explícitas, porque acá no dijimos todavía el término apetito, pero Platón en algunas partes dedica una buena parte de la obra de la República para analizar el término apetito. Veamos tres fragmentos de la República. Dice Platón: para darnos mejor cuenta de cómo los buenos lo son contra su voluntad, porque no pueden ser malos, bastará con imaginar que hacemos lo siguiente: demos a todos, justos e injustos, licencia para hacer lo que se les antoje, y después sigamos para ver a dónde llevan a cada cual sus apetitos. Bueno, acá Platón está haciendo referencia a otra alegoría o mito que tiene su república, que le vamos a hacer referencia acá. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Apetito considerado como la ausencia de todo rigor y de virtud. Si fuera todo rigor, toda virtud, toda moral,
quedan los apetitos que te llevan a hacer quizás cualquier cosa, y generalmente malas. Sigamos, otra referencia. Con respecto a las multitudes, ¿no consiste la templanza principalmente en obedecer a los que mandan y mandar ellos en cambio en sus apetitos de comida, bebida y placeres amorosos? Bien, se refiere acá Platón a la alma concupiscible, comida, bebida y placeres amorosos, que se gobierna con la templanza y la moderación. Ahí está el tema, otra vez lo mismo. Bien, y después otro texto que dice: así es, dijo, cada apetito no es apetito más que de aquello que le conviene por naturaleza, y cuando le apetece de tal o cual calidad, ello depende de algo accidental que se le agrega. Que no haya pues, añadí yo, quien nos coja de sorpresa y nos perturbe diciendo que nadie apetece bebida, sino buena bebida, ni comida, sino buena comida, porque todos en efecto apetecemos lo bueno. Por tanto, si la sed es apetito, será apetito de algo bueno, sea bebida u otra cosa, e igualmente los demás apetitos. Bueno, acá ya hay un tema que va a persistir en Aristóteles y en Tomás. El apetito es el apetito de algo bueno, no necesariamente bueno moralmente, bueno puede ser bueno sensiblemente porque me agrada presentemente. Quizás sea bueno moralmente, quizás no, pero es bueno, quizás puede ser bueno en otro sentido, porque el término de bien en estos autores tiene un sentido mucho más amplio que solo lo moral, ¿sí? Entonces, decir que el apetito es aquello que conviene por naturaleza es un término muy que va a persistir en Aristóteles, como vamos a ver. Pero no nos centremos en eso, sigamos. En Aristóteles. Aquí ya vamos a tener tiempo para analizar categorías griegas que usa Aristóteles en griego. Me gustó mucho, yo traté de buscar un diccionario y dar algunas referencias. Es muy importante en Aristóteles las frases que dice: el bien es aquello a lo cual todas las cosas tienden. Si tiendo algo, o es bueno o yo lo considero bueno en alguno de sus aspectos. Si yo considero algo malo, no lo voy a tender. Y si yo considero, como dice Tomás, algo que es bueno bajo todos sus aspectos, no puedo no tender a eso porque ya lo consideré bueno, digamos, no un punto, ¿sí? Orexis. Orexis significa en griego acción de tender hacia. Apetito, antojo, apetencia, deseo instintivo. Este término tiene mucho que ver con otro que vamos a ver que es el principal acá, que es epithymia, que es deseo, gana, pasión, objeto de deseo o de pasión. Bien, parece ser que acá que orexis hace más referencia al apetito, epithymia, a la pasión, que es propia de ese apetito, ¿sí? Bueno, aunque pasión se dice más en relación a pathos. Acá se complica un poquito si vamos a hablar demasiado fino. La epithymia consiste en que tal ser padece de esa condición y no la vive desde sí mismo. En otros términos, establece un deseo o un apetito desde otro y no desde sí mismo. O sea, lo que hace el apetito es padecer. El apetito nunca realiza acciones. Bueno, acá vamos con eso. Bueno, después dice timos. Vamos a resumirlo en algo que vamos a decir que es la cólera o la ira, la cólera pulsional o la ira. Tiene más que ver con la ira que con otra cosa. Después este término boulesis. El término boulesis en Aristóteles ya es más bien la voluntad. Es un deseo, una intención, o un designio, un intento. Un deseo racional. Es la voluntad, ¿sí? Y después hay otro término que podemos analizar que es el proairesis, que es ya la libre elección. Porque la boulesis es más una decisión. En cambio la libre elección es una unión de deseo, pensamiento y acción. Yo lo consideraría como un término evangélico que es predilección. El amor de predilección que tiene Dios por Jesús, que es su Hijo, o que Dios nos ama por amor de predilección. Un amor que no solamente siente o padece, sino un amor que elige tener. Dios nos elige amarnos con predilección y nos ama a partir de eso. En este sentido, Aristóteles tiene una filosofía que es sistemática y cada uno de estos conceptos tiene su lugar dentro de su antropología y dentro de cómo él entiende al hombre. Pero nosotros no nos dedicamos a analizar estos conceptos dentro de su antropología, sino que solo analizamos su origen etimológico. Lo demás lo dejamos. Bien,
En el estoicismo, las pasiones, todas, vamos a hablar de las pasiones en el estoicismo. Para los estoicos, todas, pero todas las pasiones son malas para la naturaleza, porque el hombre es un ser racional por naturaleza. Hay unos estoicos que hablan de pasiones racionales, pero eso es una segunda lectura. En primer lugar, toda pasión es mala por naturaleza porque es irracional. Por eso, si todo apetito se corresponde con las pasiones, entonces para los estoicos, todo apetito es malo. Y aquí llegamos a una parte que es central. ¿Cómo Santo Tomás de Aquino rechaza el estoicismo? ¿Sí? ¿Qué es el apetito para Santo Tomás? El apetito se caracteriza por tender hacia el ente, hacia la cosa, una cosa, considerada como bien, y rechazar el considerado como mal. Nada es rechazado en cuanto a que se considere bueno, porque si lo considera bueno, entonces voy a entender hacia él. Ya hemos hablado mucho de nuestros videos, pero vamos a decir de nuevo. El apetito concupiscible tiende al bien sensible que deleita y rechaza el bien sensible y desagradable. Lo más simple, ¿no? Los placeres sexuales, la comida y la bebida, principalmente esas cosas, ¿sí? El apetito irascible tiende al bien que genera una dificultad y rechaza el mal que genera una dificultad, ¿sí? El apetito racional tiende al bien racionalmente entendido. Es la voluntad del apetito racional. Y dentro del apetito racional vamos a decir algo que nunca dijimos, que es cuando Tomás habla de voluntas ut natura y de voluntas ut ratio. La voluntas ut natura tiende al fin al cual se tiene por naturaleza, y esto está determinado por la ley natural, que tiene 4 reglas que ya las hemos visto, ¿sí? Y la voluntas ut ratio es la voluntad de los medios para tal fin que se busca por naturaleza, que puede variar. Yo puedo buscar la felicidad, yo puedo buscar la verdad a través de la filosofía o a través de la ciencia. Son distintos medios que pueden variar. Yo puedo buscar vivir en sociedad siendo profesor de filosofía o siendo ingeniero. Eso es un medio y puede variar, ¿sí? Entonces, ahora está claro los fines determinados y los medios que no están determinados, pero que se tienen que dirigir al fin, ¿sí? Veamos por qué Santo Tomás rechaza a los estoicos. Hay un artículo de Suma Teológica que aclara muy bien que para Tomás las pasiones no son ni buenas ni malas por sí mismas. Este es un término estrictamente tomista, en el sentido tomista. Los hedonistas pensaban que las pasiones eran buenas por sí mismas, y todo lo que siento es bueno. Pero no Tomás. En Tomás las pasiones no son buenas en sí mismas, y las pasiones tampoco son malas por sí mismas. Los estoicos pensaban que las pasiones son malas por sí mismas, pero Tomás no. El tema acá es que las pasiones, no son buenas ni malas moralmente hasta que toman una decisión al respecto. Pero sí son buenas ontológicamente porque Dios nos creó con pasiones, cosas que sentimos. Y eso no es malo, al menos yo diría ontológicamente, como Dios nos creó. Pasa que después está el tema de la herida del pecado original, y eso hace que algunas inclinaciones nos lleven a pecar. Pero sentir las inclinaciones no es malo. Lo malo son las acciones, al menos moralmente lo malo, son las acciones que se derivan de esas inclinaciones. Por eso, como las pasiones no son ni malas ni buenas moralmente, el apetito tampoco es malo ni bueno por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es cuando el apetito se hace malo por una acción moral mala o por un vicio que se convierte en un vicio. Y lo bueno es cuando el apetito se hace bueno por una acción moral buena que se convierte en una virtud, ¿sí? Bueno, seguimos complejizando el tema. Fíjense San Pablo. Acá vemos a San Pablo una lectura que se puede interpretar al modo tomista. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver más a San Pablo que a Tomás acá. Dice San Pablo: porque la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Bien. Carne en griego sarx. Sarx, por ejemplo, cuando hablamos del término sarcófago, viene de carne. Sarcófago que contiene la carne muerta con un cadáver. La carne se dice sarx. Y de la carne, los deseos de la carne son las obras de la carne, ya vamos a ver, las obras de la carne son pecado. Y los frutos del espíritu son virtud, ¿sí? Y acá vemos de nuevo el término apetencias traducido como episteme, igual que en Platón y Aristóteles.
Acá hay algunos que piensan que San Pablo tenía una influencia estoica a través de su maestro, que era Gamaliel. Pero, y puede ser que sí. No obstante, yo creo que más allá de su influencia estoica, tiene un sentido profundamente cristiano. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque para San Pablo el espíritu no es el logos. El espíritu es neuma. Acá dice neumatos, pero es neuma. ¿Por qué neuma? Y no nous o logos, que hacen más referencia a la razón humana. Bien. Fíjense qué curioso, que cuando hace referencia a la carne, San Pablo no está diciendo a las pasiones en contra de la razón como dicen los estoicos. San Pablo se refiere a todo el ser humano con su pasión y su razón. La razón también es carne. Y ahí está la diferencia en San Pablo. Entonces, ¿dónde está el espíritu? El neuma que nos da sus frutos, los frutos del espíritu. No está ni la razón, pero tampoco están las emociones ni las pasiones. No hay ni afecto ni razón que nuestro, que no sea nuestro. Todo es nuestro. Todo lo carne es carne. Y lo que viene del espíritu es espíritu. Y el Espíritu Santo nos guía a través de sus mociones y de las enseñanzas que aprendimos de la revelación y de nuestra iglesia. Nuestra madre iglesia, que nos enseña a través de la palabra de Dios, los mandamientos, las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Nuestros padres espirituales que nos guían, la iglesia. Y el Espíritu Santo obra por medio de esos medios y de también inspirando cosas que son más personales, pero bueno, nada más profundizar en eso. Pero por ahí el Espíritu Santo no es que se pone un elogio de la razón por sobre la pasión únicamente, como harían los estoicos. Es más un elogio al Espíritu Santo que obra en nuestro interior, por mediación de la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que San Pablo, aunque pueda haber tenido influencia estoica, no es estoico. Bien. La contemplación pasa por buscar a Dios, independientemente de la pasión o con ella, independientemente de la razón o con ella, ¿sí? En cambio, los filósofos se han ido más por el elogio de la razón. Tenemos a Hegel, que con su espíritu, que es en alemán el Geist. El Geist hablan de un elogio de la razón por sobre todo tipo de pasión, como Kant también. Bueno, nada más bien eso. Sigamos en San Pablo. ¿Qué dice? Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como yo ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, y contra tales cosas no hay ley que valga. Bien. Y dice, siguiendo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Acá ya vemos otra vez el tema del uso paulino de San Pablo, la palabra pasión, quizás considerado como lo más relacionado al vicio, y la apetencia relacionada al término pasión. Bueno, sí, es cierto, pero volvamos a decir, San Pablo no estaba diciendo que hay que ser un ser puramente racional, no al menos en un sentido estoico, sino en un sentido cristiano, de buscar al Espíritu Santo que nos ilumina a través de todo esto que ya hemos dicho. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a los místicos. Principalmente voy a ir a porque también esto lo digo por lo que he leído de San Juan de la Cruz y de algunos místicos, ¿sí? Stein usa de la mano de los místicos como San Juan de la Cruz a los que lee el término apetito. Pero apetito entendido como una afición o un apego, como dice San Juan de la Cruz, porque se me apega una tendencia, una inclinación que me aleja de poner a Dios en el centro. Y una vez instalado es muy difícil de sacar. Bien, como decíamos acá, pensemos por ejemplo, cuando decimos, podemos al tema que cuando una pasión, por ejemplo, supongamos que me agarra una tristeza muy grande y me duran días, meses o quizás años, y yo pudiendo superarla, quizás si se me presenta el momento de superarla, no quiero, porque es muy fuerte y me arrastra. Ya ahí
Aunque sí, la tristeza puede ser buena a veces, en este caso ya es mala. Y hay que tratar de superarla. O la sedia, bueno, los místicos hablan mucho de la sedia, que es como el desagrado por las cosas religiosas, por las cosas de Dios. Y por ahí va más el lado del rechazo de los místicos por el término apetito. Porque se toma el apetito en un sentido más estoico, si se quiere. Bueno, pasemos a otro filósofo que ya hemos mencionado, que el padre Dionisio nos ha hablado, que es el tema de los malos pensamientos en el barrio póntico. Como los malos pensamientos son aquellas primeras inclinaciones a pecar. Sentimos inclinaciones en nosotros malas por el pecado original. Esas inclinaciones pueden llegar a ser pasiones y se hacen muy fuertes. La cuestión acá es que no todas las inclinaciones que nacen en nuestro interior son malas. Porque nuestro corazón no es malo, es bueno, pero está herido por el pecado original. Por eso, lo vemos a recalcar, el barrio póntico no se refiere a los pecados capitales, tal y como se entendieron después, y no se refiere a los malos pensamientos, las malas inclinaciones que nos inclinan a pecar. No el objeto de pecado, no es que las cosas que nos tientan son malas. Los malos pensamientos no son el objeto que me tienta, sino la primera inclinación. Por ejemplo, yo puedo tener mi capacidad para matar, puedo tener un cuchillo, pero el cuchillo no es en sí malo, ni la persona que quiero matar puede ser necesariamente mala. El cuchillo es bueno, me sirve para cocinar, pero lo puedo usar mal porque a partir de mi mala inclinación, que nació por el pecado original, puedo tener deseo de matar a alguien. Y eso ya es malo, y más cuando por esa mala inclinación llego a cometer un pecado que ya es el pecado lo que es malo moralmente. Vamos a volver a insistir. Los místicos, al rechazar el término perito, no están rechazando su significado tomista. También el barrio póntico, como dijimos, que otros padres de la iglesia toman el término esto como apetito concupiscible y apetito irascible, que toman también de Platón, ¿sí? Porque son autores que, si no me equivoco, escriben en griego. De hecho, Eduardo Póntico era un monje egipcio, ¿sí? Y y sabía escribir en griego, entendía estos términos griegos, ¿sí? Ya pasamos por varios autores, ahora vamos a uno más actual. Y ahora Dietrich von Hildebrand, un autor personalista del siglo XX. Dietrich von Hildebrand tiene un libro llamado El Corazón, que es un video que es privado, que explica. Él no lo dice, pero yo me doy cuenta en este libro que él no quiere hablar ni de apetito concupiscible ni de apetito irascible. ¿Qué hace? En vez de hablar de apetito concupiscible, habla de afectividad tierna. Y en vez de hablar de apetito irascible, habla de afectividad enérgica. Lo bueno de todos estos términos es que son mucho más simples para entender para cualquiera. El término apetito irascible o concupiscible hay cierta dificultad y no se entienden en el primer momento en que los lees. En cambio, afectividad tierna y afectividad enérgica son mucho más simples, y eso es buenísimo. Pero tiene sus males, porque vamos a ver qué pasa. Acá en Tomás, el término apetito se caracteriza porque sus objetos son el bien y el mal. Pero ¿cuál es el objeto de la afectividad para von Hildebrand? Bueno, Dietrich von Hildebrand es un fenomenólogo realista. Y está influenciado por Max Scheler, pero no sé hasta qué punto, y sí, hasta qué punto no. Pero acá hay un problema que yo todavía no entiendo, se lo voy a exponer. La afectividad sería, algunos prefieren decir respuesta del valor, pero ya se me ha dicho que no corresponde, porque la respuesta corresponde más a la voluntad que a la afectividad. Entonces, la otra posible solución es que el afecto sería percepción del valor, ¿sí? Pero genera problemas, porque la percepción del valor o la interpretación del valor no es para, como en el Burgos, puramente emocional, ¿sí? Por eso, la percepción del valor también tiene su parte intelectual. Justamente, ¿cómo percibimos los valores? Bueno, yo por ejemplo me gustan mucho las películas de Marvel, y cuando veo una película me entusiasmo, veo que sale una película nueva de los Vengadores o de Loki, me entusiasmo. Yo me entusiasmo porque esas películas de Marvel las valoro más que otras películas que pueden ser otras cosas. O por ejemplo, lo religioso yo puedo considerarlo valioso y me entusiasmo a cantar un Gloria o un Santo en la misa. Y eso lo valoro más que otras cosas. Y ahí hay toda una esfera de valores que tiene cada persona, ¿no? Bueno,
Y ahí, por ahí va este tema del valor y la afectividad. Pero todavía no sé si está tan claro, por lo menos para mí, en qué consiste esa afectividad, ¿sí? Bueno, acá está el tema. Vamos a pasar a Wojtyła, Karol Wojtyła. Y la autodeterminación de los fines. La voluntad es sujeto de las decisiones conscientes y responsables de la persona. Por tanto, la búsqueda de los fines no puede ser puramente natural, una voluntad ut natura, algo determinado. Porque la otra persona se autodetermina a sí misma porque elige sus propios fines, cosa que en el tomismo estaba determinado por la ley natural. Pero a su vez, esto no quiere decir que se rechace la moral. O sea, al decir que Wojtyła, al decir que la persona elige sus propios fines, no rechaza la moral. ¿Y de qué manera no rechaza la moral? Bueno, por lo menos hasta donde yo llegué a entender, la autodeterminación debe cumplir la norma personalista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos de que la persona puede elegir sus propios fines, nos referimos a decisiones que no son de carácter moral, como son la amistad, qué amigos tengo, qué pareja quiero tener, qué vocación elijo o lo que soy llamado religiosamente, la profesión, los gustos. Son todas cuestiones que no son de carácter moral y que son de algún modo fines que yo elijo para mi vida, y que quizás eliminar el tema del concepto apetito y la cuestión de los fines determinados por la ley natural de esa forma me da más libertad para estas cosas. Aunque bueno, yo me ponía a discutir si realmente Tomás decía que esto estaba tan determinado. Realmente no lo creo. Pero bueno, no vamos a complicar. Vamos a decir que estas cosas para el personalismo no están determinadas por la moral y te dan para lo cual te da cierto margen de libertad. Haciendo un paréntesis, no creo que Juan Pablo II haya querido eliminar las 4 reglas de la ley natural. De hecho, él piensa que las cosas que fundamentan la ley natural se pueden fundamentar de otro modo a través de la norma personalista. Bueno, como decíamos, la afectividad en el personalismo de Juan Manuel Burgos, es decir, en el personalismo integral, tiene 3 niveles: un nivel espiritual, un nivel psíquico y un nivel corporal, lo cual hace que la afectividad sea considerada de un modo más complejo. Las pasiones son una parte de la afectividad, que es la afectividad estrictamente psíquica. Y no es toda la afectividad psíquica, sino algunos afectos psíquicos son llamados pasiones. Ciertamente, Juan Manuel Burgos define la pasión como aquel afecto que tiene la cualidad de arrastrar a la persona en pos de sí. Como decíamos, un enojo muy vehemente que estás tan enojado y te arrastra, o un rencor muy duro, muy fuerte, o una tristeza muy grande, o un placer muy fuerte que te arrastra. Eso es lo que se considera pasión, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con esto? Estamos hablando del personalismo, ¿sí? Para el personalismo, el término pasión y con él el término apetito quedó relegado a aquellas emociones que tienen la cualidad de arrastrar a la persona en pos de sí, como dice Burgos. Y pasa esto, ¿no? Hoy en día, tanto en filosofía como en muchas espiritualidades, predomina el sentido estoico del término pasión por sobre el sentido tomista, ¿no? Y como este sentido estoico está tan arraigado en la sociedad, hasta inconscientemente, es necesario no tomarlo tan en cuenta. Por eso, porque los demás afectos, que no son pasiones en la filosofía por ejemplo, del doctor Juan Manuel Burgos, se agrupan bajo otra clasificación y con otro nombre que están en otros videos y no vamos a profundizar ahora. Y en esto se diferencia del tomismo, quizás en una forma de nombrar los afectos más detallada. Aunque Tomás también tenía una forma de clasificar los afectos en 3 niveles, pero eso ya lo hemos analizado en otro video, pero no vamos a profundizar en eso ahora. En algunas cuestiones, incluso el término apetito y pasión en el sentido tomista se considera excesivamente determinista para hablar de la voluntad. Como hemos dicho, la voluntad está determinada a sus fines por la ley natural. Y esto en el sentido personalista se prefiere dejar a un lado, pero no dejar a un lado en el sentido moral, y digamos de nuevo, sino dejar a un lado en aquellos fines que podemos elegir que no son de carácter moral.
Y esas son mis conclusiones a las que llegué después de esta investigación. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista.